Ustedes saben que la alabanza, según la revelación de Dios, es el aroma de Cristo en nosotros. Es ese olor fragante que expresa a su Hijo como el sacrificio aceptable delante de Dios. ¿No? El Jesús diciendo: por esto mi Padre me ama, porque doy mi vida por las ovejas. El sacrificio perfecto para una salvación perfecta es ese, o sea, Dios aborrece el olor a carne, aborrece el olor a carne quemada. O sea, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no eran agradables para Dios. Lo único agradable de esos sacrificios es que señalaban al verdadero sacrificio, al Cordero de Dios que iba a venir y que iba a quitar, el verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Hoy están nosotros y nosotros en Él unidos en el Hijo, a Dios Padre, Dios Espíritu Santo, hechos uno con Él. Y cuando hay una expresión del Hijo en nosotros, ese aroma se desprende y es lo único que Dios llama alabanza. No es específicamente lo que cantamos, sino lo que somos en Él. Amén. Y lo que somos se expresa en obras y en palabras habladas y cantadas también. Pero tenemos que saber que la fuente de lo único que Dios llama alabanza es la vida de su Hijo, expresada en nosotros. Es muy importante conocer la fuente porque en un sentido vamos a comprender absolutamente todo cuando le veamos, como Él espera ser visto, ¿no? Unidos a Él, revestidos de Cristo. Y entendemos que cuando uno dice que Dios nos dio vida, está diciendo lo correcto. Pero ¿cómo nos dio vida? Porque la vida está en el Hijo. La realidad es que nos dio el Hijo. Y en el Hijo está la vida. Y el que tiene el Hijo no es algo aparte del Hijo. ¿No? ¿Sí se entiende eso? Sí, amén. Supongan que yo me saque un riñón y lo pongo así, arriba de la mesa. ¿Ese riñón ahora tiene vida? Y de la única manera de que recupere la vida, ¿cómo tiene que ser? Colocando de nuevo en mí. Porque la vida está en mí. O sea, nada que esté fuera de Cristo tiene la vida. Eso es importante, porque Dios, ¿por qué no puede amar Dios lo que está fuera de Él? Porque el amor no es algo, es alguien. Es Él. Cuando Él te coloca en Él, vos ya disfrutás de todo lo que Él es. De su sustancia, la sustancia del amor. Por eso todo lo que se expresa en Cristo se expresa en una sustancia llamada amor. ¿No? 1 Corintios 13, que parece una utopía, es poesía del cielo. ¿No? Poesía del cielo no busca lo suyo el amor. No se sirve del otro. ¿No? Vieron que es fácil amar a una persona que es amable, que es agradable, que es atractiva. Más que nada, digamos, al famoso, al exitoso, al campeón. Todos amamos a esa gente. Pero cuando Jesús se presentó, el Hijo se encarnó, se presentó como raíz de tierra seca. No había parecer en Él ni hermosura. Más inatractivo. O sea, no tenía nada de lo que el mundo ama o desea.
Y dice, para que le deseemos. Pero ¿cómo? Ven, el mundo no desea eso. Pero los suyos. Hemos aprendido, porque ahora tenemos la mente de Dios, a no amar las cualidades superpuestas, la vasija, sino amar la sustancia, que es Cristo en nosotros. Amamos a Cristo en todas las cosas, en todo tiempo, en todo lugar. ¿No? Sí. Por eso dice, para que le deseemos. Es el espíritu que produce el deseo, el querer, ¿no? Y el obrar, el hacer en nosotros. No. Cuando uno se pregunta, ¿por qué no puedo hacer esto? El problema es mucho más profundo de lo que uno se imagina. El problema es por qué estoy anhelando algo que Dios no desea. El problema es un problema de naturaleza. O sea, la pregunta no es, ¿qué tiene de malo esto? O sea, ¿por qué no puedo hacer esto? Porque ¿qué tiene de malo? Esa nunca es la pregunta. Porque todo es lícito, pero no todo edifica. No todo le glorifica. No todo conviene. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Qué? O sea, la naturaleza está expresando una persona. Yo tengo un recuerdo de muy pequeño que nunca se ha borrado en mi cabeza. Cuando era chico, como me imagino que la mayoría de ustedes, jugaba en una bañera. Mi mamá me lo llenaba de agua, yo jugaba en la bañera, hasta que un día mis padres deciden ir a vacacionar y a ver por primera vez el océano. Y yo que conocí una bañera, imagínense, cuando lo vi dije, no puede ser. No puede tener este tamaño. Es una verdadera locura. Ustedes saben que los científicos aseguran que la cantidad de granitos de arena que hay en el mundo, en todo el planeta, digamos, ¿no? O sea, es solo un tercio. O sea, la cantidad de estrellas que hay en el universo triplican la cantidad de granitos de arena que hay en todo el planeta. O sea, el tamaño del universo es indescifrable para el ser humano. Todo eso fue creado en Él, por Él y para Él. Ese Dios sabe mi nombre. Es una locura. Entonces, si nosotros pudiéramos, supónganse, viajar al centro del universo y ver la magnitud que tiene el universo, créanme, eso no trataría con mi autoestima. Al contrario, hablaría de mi profunda pequeñez, de lo insignificante que somos frente a una realidad tan tremenda, ¿no? Y tomamos conciencia de la grandeza de Dios. Y cuando uno le ve y comprende por el Espíritu la grandeza de Dios, se terminan todos los debates teológicos. Dejamos de discutir Biblia. Se termina. Por eso es tan importante comprender que el Evangelio es una persona. No somos gente aprendiendo bíblica especialmente, ¿no? Necesitamos verle. Es en lo que se centra toda la preocupación apostólica. No se extravíen. Esto no es letra, es espíritu y vida. Sí. Después que uno deja una tediosa búsqueda, digamos, ¿no?, de los esfuerzos humanos por imitar a Cristo, lo cual siempre termina sistemáticamente en un fracaso, porque nadie puede actuar como Cristo o imitar a Cristo, sino que el Evangelio es Cristo viviendo su vida y expresando su vida en nosotros y a través nuestro. Pasamos a ese inmenso océano o universo de maravillas,
gloriosas de la manifestación de Cristo, haciéndonos partícipes de su obra maravillosa de Cristo, y nos quedamos completamente sin palabras. Y nos damos cuenta que no podemos agregarle ni quitarle absolutamente nada. Solo podemos expresar un asombro del cual no podemos salir, ¿me entienden? O sea, yo sé que es muy difícil valorar lo que uno no conoce. No se puede valorar lo que uno no conoce. Y no se puede disfrutar lo que uno no valora. Por eso, si yo no conozco al Señor, no puedo tener una valoración de lo que realmente Él es. Entonces, ¿qué hago? Valoro otro tipo de cosas, un entorno. Por ejemplo, me gusta sentirme a gusto en la iglesia, en la comunidad, con los hermanos, disfruto de los hermanos, hasta que, supónganse, a mi mejor amigo, entre los dos, nos gusta a los dos la misma chica. Ahí se terminó el asunto. Hasta que aparece un conflicto, una dificultad humana, se desvanece todo aquello que yo creía que era maravilloso como iglesia, porque no estoy viendo la iglesia en realidad. La iglesia es Cristo. Decimos cosas como, por ejemplo, bueno, no, la iglesia es de mucho valor, la iglesia es un lugar donde nos sentimos bien, junto con los hermanos, y pasamos tiempos maravillosos. Y amados, no, la iglesia no es un lugar, es una persona. Bueno, pero ya sé, igual, vos me entendés lo que estoy diciendo. Sí, claro, todos entendemos lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que tiene que llegar el día que recibamos un golpe de gracia, un asombro, y que definitivamente podamos ver la iglesia y definirla tal cual como es. No es un lugar. Si nosotros comprendemos que estamos en Cristo, que es un posicionamiento en una persona, que es la persona de Dios, todo va a ser definido por esa persona. Ustedes imaginen, supongan que la Tierra no girara sobre su propio eje y que siempre la misma cara de la Tierra estaría iluminada y la otra cara siempre en oscuridad. O sea que el día y la noche no dependería del tiempo, no estaría vinculado al tiempo, sino a un posicionamiento. De acuerdo al lugar donde yo esté en la Tierra, va a ser de día o va a ser de noche, va a haber luz o va a haber oscuridad. Todo lo que está en Cristo es un posicionamiento, estamos en Él, es la luz. Cristo es el único día en el que Dios habita. Y si lo podemos ver, vamos a expresar luz, vamos a expresar vida, vamos a expresar todo lo que Él es y vamos a vivir en un asombro permanente. O sea, yo no puedo salir de mi asombro porque cada día descubro un aspecto nuevo de Cristo. Y no quiero otra cosa, y no me den otra comida. Porque no quiero, una vez que probaste el pan de vida, todo lo demás es basura. Claro. Entonces chicos, yo tuve la edad de todos ustedes. Claro, nadie nació grande. Y es capaz que uno piensa, que uno dice, bueno, tenemos toda la vida por delante, pero la sensación que uno tiene es, yo tengo un hijo de 30 años, tengo 2 hijos, pero el mayor tiene 30 años, y a mí me parece que iba al kinder la semana pasada. Y uno se pregunta, ¿cómo pasó? ¿No? Y cuando nosotros llegamos a esta edad, yo todavía no soy abuelo, aunque hace 5 años que se casó, ya. No, ya debería. Bueno.
Pero es como una característica de los matrimonios ahora, ¿no? Tienen perros ahora los matrimonios nuevos. Bueno. Y cuando uno ve a esta edad, uno pone recuerdos en su casa, ¿no? Fotos. ¿Cómo se dice? Retratos. Y cuando uno mira todos esos retratos, porque justamente nosotros que venimos de mi generación, ¿no? Que pasamos por el cassette, el magazine, el VHS, el super VHS, todos los formatos, el mini DV, el 8 milímetros, y etcétera, 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 todas esas cuestiones. Ahora hay que ver si uno encuentra una cámara viejísima para ver cómo recupera ese material, lo digitaliza, si no todo eso se pierde. Así que bueno, hay gente que se dedica a recuperar ese material, ¿no? Y de repente mi hijo menor dijo, hay que recuperar todo ese material, porque claro, todas las filmaciones de cuando ellos eran chiquitos. Y empezamos a ver. Y es una locura, porque momentos tremendos, hermosos, porque hemos tenido una vida hermosa como familia en Cristo. Hemos pasado por momentos terribles, durísimos, la pérdida de un hijo, todo está retratado ahí. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que nos robó todo esto? ¿El diablo? No, el tiempo. El tiempo es carísimo. Ustedes creen que son jóvenes que tienen todo, pero no escuchen, esto es fugaz. La palabra dice que la vida del hombre es fugaz, es como la niebla del campo que aparece y desaparece. Sí. Es muy caro, si no lo vemos ahora, créanme, los va a abordar la vida y van a perder la flor de la vida. La juventud es clave para que Cristo sea visto, revelado. Ver el trono, la gracia y administrar en estos tiempos es glorioso. Es fundamental que nada nos distraiga de lo verdaderamente importante, porque ustedes están en una edad donde toman las decisiones más importantes de su vida. Van a elegir esposo, esposa, ¿no? Con los que van a tener que vivir hasta la muerte. Hasta que la muerte los separe. Pero lo que Dios unió no lo separa al hombre. El matrimonio responde al pacto eterno. Porque es precia de testimonio del pacto eterno de Cristo con la Iglesia. O sea, necesitamos estar operando en la mente correcta, en la mente de Cristo. Porque cualquier error es carísimo en la vida. Si te casás con la persona equivocada, vas a vivir para arrepentirte. El Señor le decía a los escribas y fariseos, ustedes están muertos y ni siquiera se dan cuenta. O sea, son como tumbas que no tienen nombre. Sepulcro blanqueado, o sea, caminan sobre ellas. Están muertos. Y no se dan cuenta. Son como vasos que en apariencia por fuera se ven bellos, pero adentro hay inmundicia, hay muerte, hay destrucción. Y ellos se acercaban para discutir Biblia con el Señor. El Señor les decía, escucha, no estamos discutiendo Biblia. Lo que estoy diciendo es que ustedes están muertos. Y si no nacen de nuevo, no van a poder ver el reino de Dios. Entonces, cuando le vemos, lo primero que desaparece es esta discusión que los fariseos querían tener con Jesús.
No discutimos Biblia. Amén. Amén, así es. Si vemos a través de los ojos de Cristo, de la mente de Cristo, todos vamos a ver lo mismo. Y eso es clave, entenderlo. El libro de los Hechos relata algo clave para poder entender. Cuando Jesús resucita, ¿no? Hasta la ascensión pasaron 40 días. Y es importantísimo entender por qué Jesús se tomó 40 días para la ascensión. Porque tiene un propósito indispensable para nuestro entendimiento. La pregunta clave, porque esto es lo que define nuestro evangelio, o sea, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a expresar? ¿A qué se quedó a hacer Jesús durante esos 40 días? Se lo leo brevemente. En muchas de esas apariciones Jesús no fue reconocido inmediatamente y el Nuevo Testamento relata 6 apariciones de Jesús. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, hablándole a Teófilo, le dice, yo te hablé en el primer tratado, en el Evangelio, ¿no? Acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. El primer encuentro que Jesús tiene, que fue con quien descubre la tumba vacía, que es con María Magdalena. Ahí hay todo un episodio en el que ella no lo reconoce, pero él le dice María. Y cuando él le dice María, ella lo mira y le dice Maestro. Le reconoce. Y Jesús le dijo, no me toques porque yo todavía no he subido al Padre. Así que anda y decirle a mis hermanos. ¡Qué locura! Es tremendo. Diles que subo al Padre. Y él dice, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ustedes son mis hermanos. Yo soy el hermano mayor, el primogénito, ¿verdad? Pero ahora, al habernos colocado en él, todos somos primogénitos. Y la herencia es la del primogénito. Extender esto te cambia toda la perspectiva. ¿No? ¿Y qué fue hacer el Señor? Esto lo hablamos ayer, a ver si alguno la pica ahí. ¿Qué fue el Señor que dijo? Voy a mi Padre. Después de la resurrección, iba al Padre, iba a ser glorificado y en su glorificación iba a descender para estar 40 días antes de la ascensión. ¿Está bien? Ok. Él iba al Padre, ¿a qué? A preparar morada. Bien ahí. Bien, ¿cómo anda la pierna? Bien. ¿Fue FAU eso o no? No, claro. Bueno. Y miren lo que pasa. Juan 20:19 dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, porque esto es algo que aclara Juan, dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio, les dijo, pasa a vosotros. ¿Cuál es la intención de Juan? Él está diciendo, escuchen, Jesús estaba en un cuerpo glorificado, traspasaba las paredes, se aparecía en medio de los apóstoles y decía, pasa a vosotros. Lucas 24:31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Aparecía y desaparecía. Es muy loco. Y, a ver, y entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué estaba haciendo Jesús durante esos 40 días? Estaba entrenándonos a vivir en una nueva naturaleza que opera en una nueva dimensión. Escuchen, porque los Jesús del siglo XXI somos nosotros. Cuando Jesús estaba en el mundo, Él era el hombre del cielo. O sea, Él estaba sentado a la diestra del Padre y a la vez estaba en el mundo en un envase de carne y hueso. En Él habitaba la plenitud de la deidad. ¿Está bien? Ahora, esa persona que es Cristo habita en nosotros y estamos en un envase de carne y hueso para que el hombre del cielo exprese la realidad del cielo, ¿dónde? En la tierra. Entonces, claro, el hombre que siempre operó en la primera naturaleza no tenía ni idea cómo expresar esa realidad a la cual ahora estábamos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, yo les voy a explicar cómo vivir en otra dimensión. ¿Me están siguiendo? Ok. No están dormidos, pues yo los vi saltar. ¿No? Ok. Ahora, fíjense que Jesús estaba entre nosotros, hecho carne, susceptible a todas las cosas que las que podemos estar todos nosotros. O sea que cualquiera que estaba con él podía tocar sus heridas, su costado, ¿no? Eso es lo que hizo Tomás. Él comía con la gente. Miren lo que dice Lucas 24:41. Y como todavía ellos de gozo, estando con el Señor resucitado, imagínense, ¿quién no quisiera estar en ese lugar? Dice, de gozo no lo creían. Y estaban maravillados. Entonces Jesús le dijo, ¿tienen algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un pedazo de panel de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Está bien? Tenía un cuerpo glorificado, pero estaba en carne y hueso. Estaba expresando la dimensión del cielo en la tierra. El Evangelio es traer el reino de Dios a la tierra. ¿Me siguen? La importancia de esta pregunta no está plasmada en la revelación apostólica sobre todo lo que yo llamo Evangelio. Entonces, ¿qué les enseñó Jesús durante esos 40 días? ¿Y por qué tiene una tremenda relevancia? ¿A dónde apunta el entrenamiento que Jesús tuvo con ellos durante 40 días? ¿No? Hechos 1:3 dice de haber, lo leímos recién, ¿no? De haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días. Ahí está. Y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, primer punto. Él vino en el entrenamiento, habló de dos cosas.
Primer punto, el reino de Dios. Y ayer dijimos, ¿cuál es el reino de Dios? Cristo. Él iba a hablar de todo lo que iba a ser reunido en Él. Ustedes ya no van a relacionarse a mí, sino que van a ser uno. Eso, entienden que no es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta expresión en nuestro vocabulario, ¿no? De que, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Verdad? Estas cuestiones. No. Lo único que Dios llama vida en mí es Cristo. Él está fenómeno. El problema soy yo, ¿verdad? O sea, pero podamos entender esta cuestión. La palabra relación, ni el concepto relación, ninguna de las dos estaban en la mente apostólica. No existe ni la palabra ni el concepto en las cartas apostólicas. Me quieren silenciar. Bueno, hablo fuerte. Me van a escuchar. La palabra relación no estaba en la mente apostólica. Porque para que haya una relación, tienen que haber dos o más personas. Pero la gloria del Evangelio es que nos hizo... Los apóstoles nunca hablaron de relación, siempre hablaron de comunión. Es una vida en común, es una mente, es un propósito. O sea, esto de decir, Dios tiene un propósito para tu vida, lo inventamos nosotros. Dios tiene un solo propósito y es su propósito y nos hizo parte de Él. Nos creó para su propósito. Entonces es una solamente gobernante. El reino de Dios tiene una solamente gobernante y es Cristo. Yo quiero hablarles de esto. Amén. En esto, o sea, al fin, digamos, del último capítulo de Lucas, que es el capítulo 24, tiene la llave para este entendimiento. ¿Se acuerdan? O Jesús iba en el camino de Maús con los discípulos. ¿Se acuerdan? Y cuando él va hablando con los discípulos, no le quita el dolor, como lo hizo con María, ¿no? Que le dijo María, ¡oh, Raboni! Quédate tranquila, acá estoy. Ya me viste decirle a los hermanos. Ay, que salió corriendo ella a contarle a los hermanos. Pero no fue esa la experiencia de los discípulos que caminaron con él en el camino a Emaús. ¿Saben lo que le dijo? Insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho de mí. O sea, ¿cuál era la dificultad para reconocerle a Jesús con cuerpo glorificado? Que eran tardos para creer lo que los profetas habían dicho de él. Entonces uno se pregunta, yo hoy estaba escuchando, me enviaron, hay un escritor que me gusta mucho, no es cristiano, él dice, él confunde fe con creer, entonces dice, yo no puedo resolver Dios en mi vida solo con la fe, simplemente creyendo que Dios existe y yo no tengo evidencia de que Dios exista, ¿no? Y le digo, yo no puedo creer en Dios, pero me muero porque sea real Dios. O sea, deseo con todo mi corazón que Dios sea real. Entonces, me enviaron porque yo tengo posibilidad de encontrarme con este escritor en breve y poder tener una charla que me encantaría, pues yo a él lo escucho desde el primer año de universidad, que yo tengo 18 años. Y le dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No? Y está diciendo esto,
el creer te da acceso a la evidencia. La creencia no tiene demostración. O sea, yo creo que hay un Dios y por eso voy. Y cuando voy, le veo. Y cuando le veo, ya eso no es una creencia, es una evidencia. O sea, si yo le digo a ustedes que creo en mi esposa, ustedes no están pensando que creo que mi esposa existe, sino que confío en ella, ¿o no? O sea, porque cuando uno ya le vio, ya no vive en un estado de creencia, sino en un estado de evidencia, de conocimiento, ¿no? Entonces, si yo no creo lo que los profetas dijeron, yo no puedo acceder a la evidencia. Tardos para creer. Amén. El Evangelio no es creencia. La creencia es un acceso. Yo creo que necesito un Salvador, entiendo que estoy perdido. Cuando voy al Señor, el Señor me recibe. Y ahora yo puedo ver por el Espíritu. Me dio una naturaleza que puede ver el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, miren lo que dice. Y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba escuchen, esta palabra es clave, en todas las escrituras, lo que de él decían. ¿Cuánto de las escrituras hablan de él? Todas. Primer punto, el Nuevo Testamento no existía. ¿Está bien? O sea que todo el Antiguo Testamento tiene un solo fin. ¿Cuál es ese fin? Dar testimonio de solamente. No son historias desarticuladas, no cuentan la historia de Elías, de Eliseo, todos son figuras, tipos, sombras de Cristo. Solo dan testimonio de Él. Pero hay algo que es interesante, porque Él dice que iba camino a Maús y abriendo las Escrituras le mostraba. ¿Ustedes creen que Jesús tenía Biblia? ¿Y cómo estaban las Escrituras? O sea que Jesús iba aportando rollos. ¿No? O sea, ustedes fíjense la importancia de lo que Jesús estaba haciendo. Cuando esto lo relatan los apóstoles, dicen, ¿cómo no nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta que nuestros corazones ardían. Ardían. Cuando empezamos a descubrir que el mismo Señor que había estado con nosotros durante 3 años era del que hablaban todas las Escrituras. Si ustedes buscan en las Escrituras profecías que hablan de la encarnación de Jesús, hay 10 o 11 por ahí más o menos. Pero si uno busca las referencias a Cristo, los testimonios de Cristo en relación a todo lo que Él es, vida, verdad, gracia, en todas las Escrituras, y lo pondría en negrita, no habría una sola hoja del Antiguo Testamento que no tenga referencia a Cristo. Sí, ese era el enfoque clave de Jesús. Lucas 24:44 dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Jesús está diciendo. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Se entiende? O sea, ayer hacíamos una pregunta en relación a si el Hijo de Dios cumple, ¿no? O esta referencia a decir, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a
a cumplirla. Pero Jesús no era una persona que se sujetaba a una ley escrita, sino que Él era el cumplimiento de esa ley. ¿Sí se entiende o no? ¿Lo explico un poco mejor? O sea, si yo te doy un cuaderno y te digo en ese cuaderno, describite vos mismo. Y vos escribís, supongamos que se puede hacer, ¿no? Porque uno tiene una percepción de sí mismo que no siempre condice con la realidad. Pero supongamos que eso se pudiera hacer, ¿no? Entonces, la gente lee ese cuaderno y cree que te conoce, pero el cuaderno no sos vos. Habla de vos, da testimonio de vos, pero no sos vos. ¿Está bien? Sí. Ok, las escrituras no es la palabra, da testimonio de la palabra. Cristo es la palabra. ¿Está bien? Entonces, cuando él se encuentra con los escribas y fariseos, él decía, no, porque la ley de Moisés, pero la ley es un cuaderno que habla de mí. Y lo escribí yo. Yo soy el cumplimiento de eso, que está escrito. Es una descripción de mi persona. O sea, tiene mi foto, tiene mi DNI, mi número de pasaporte, o sea, está hablando de mí. Yo soy el cumplimiento. Ahora, cuando Él viene, nosotros decimos, bueno, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que opera en regiones celestes en Cristo, ¿verdad? O sea que nosotros estamos en Cristo, en donde están todas las bendiciones espirituales. O sea que no hay nadie entre nosotros, de los que están en Cristo, que esté esperando algún tipo de bendición. Porque Cristo es el cumplimiento de todas las bendiciones. Amén. En Él están. Claro. Él es el cumplimiento de todas las profecías. ¿Cuál es la función de la profecía? ¿Cuál es el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. O sea, ¿para qué existe la profecía? Para dar testimonio de Cristo. No un horóscopo evangélico, decir lo que te va a pasar, vas a tener plata, oro, camiones, mucha gente. No es un horóscopo. ¿No? Sino que es para formar a Cristo, para revelar a Cristo, para el reino de Dios, para que le reconozcamos en todas las Escrituras. ¿No? Él es el cumplimiento de todas las promesas. No estamos esperando ninguna promesa. Vivimos y habitamos en el cumplimiento de todas las promesas. Porque Él es la promesa en donde están todas las promesas. ¿No? Y entonces dice, en la ley de Moisés y en los profetas, dice, y entonces les abrió el entendimiento. No se podía ir sin abrirles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces le decía, miren, las Escrituras no soy yo, pero dan testimonio mío. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes vean una manifestación de mi persona, tiene que ser conforme a las Escrituras. Pues decís, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Escritura. Por eso es necesario no solamente leer las Escrituras, sino entender las Escrituras. Él se quedó para que entendiesen las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de mí. No hagan moralejas. No cuenten historia. Ustedes no son Eliseo, no son Elías, no son David. O sea, no, ¿me entienden? No hay que vencer ningún gigante. No le podemos poner un nombre a cada piedrita. No, ¿entienden? No. No hay ningún gigante por vencer. Cristo ya venció. Y todos los que estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, si Él venció y nosotros estamos en el vencedor, ya somos vencedores. Amén. Porque la experiencia de Cristo es nuestra experiencia. Nosotros no hicimos nada, pero cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él.
Cuando murió, morimos con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él. No hicimos nada. Lo hizo Él. Pero su experiencia es mi experiencia. Eso es gracia. Eso es evangelio. Entonces, miren, yo recibo, no tendría tiempo en la vida, no puedo hacerlo, pero los mensajes que me llegan por las redes sociales es: nunca hallé paz en Cristo hasta que entendí esto. Mi conflicto es que no lo puedo lograr hasta que me di cuenta que no tenía que lograr nada, que ya lo había logrado Cristo, que podía entrar en el reposo del Señor. Y cuando lo hice, empecé a ser transformado. Porque ¿qué es el pecado en Cristo? Todo lo que no es Cristo. Todo lo que está fuera del propósito del reino de Dios es lo que Dios llama pecado. Todo lo que está fuera de Él es muerte. Todo lo que está fuera de los límites de Cristo es muerte. ¿Está bien? Entonces vos tenés, ¿se acuerdan esto, no? Cristo y Adán, ¿no? La vida y la muerte. Todo lo que está fuera de Cristo es muerte. ¿No? Está fuera del límite. Ahora, esta realidad ustedes, si yo no soy consciente de esta realidad, esta persona va a vivir esforzándose por querer tener lo que está acá. Y esta persona nunca lo va a tener. Nunca. Tiene que menguar para ser trasladado a esta realidad. Tiene que morir para que se manifieste esta persona, en la cual está todo. ¿Está bien? Cuando yo entro en el reposo del Señor, y el Señor, me rindo. Aquí estoy. Vengo a disfrutar la obra terminada. El consumado es. Hacé conmigo lo que quieras, para que la fuente de tu obrar sea Él y no yo. O sea, el pecado no es una transgresión. El pecado es una traición al diseño. ¿Se entiende eso o no? O sea, estas dos personas están operando en mí. Esta reproduce toda la vida de Dios y esta no. Y cuando yo tengo que tomar una decisión, digo, no quiero esto, quiero esto. Teniéndolo todo, elijo operar en una naturaleza que no tiene nada, que es pecado, que es muerte y que es oscuridad. ¿No? Es una traición a la naturaleza, porque esto ya está en mí, no lo tengo que lograr. Sabiendo que Dios es el poder que habita en mí para expresar por completo el propósito de Dios, yo elijo otro obrar, otra persona, otra naturaleza. ¿Por qué? Es mi decisión. Amén. Eso es pecado. Pero no puedo. Claro que no podés. Claro. Obviamente que no podés. El que puede es Cristo. Pues yo no puedo amar a esta persona. Esta persona me hizo daño. Esta persona, supongan, me abusó. Es tremendo. Pero cuando no soy yo quien está actuando, sino que es Cristo en mí, Cristo va siendo formado en mi vida y en el tiempo, mientras Él va creciendo, yo empiezo a sentir lo que Dios siente por los que no lo merecen. Y empiezo a amar a quien no merece ser amado. Es el milagro del Evangelio. ¿No? ¿Dolió un poco eso o no? ¿No es hermoso?
¿Saben cuál es la semilla en la palabra del sembrador que cae al costado del camino? ¿Saben cuál es? ¿Alguien se acuerda? La palabra del sembrador cuenta acerca de 4 semillas, ¿no? La que cae entre espinos, entre piedras, y una cae al costado del camino y una cae en buena tierra. ¿Cuál es la que cae al costado del camino? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí. Salvo la que cae en buena tierra, todas se pierden. ¿Cómo? Bueno, ahí está. La que escuchando la palabra no la entienden y entonces viene el enemigo y la arrebata. ¿No es clave esto? Es que cuando uno se queda sin entendimiento, viene cualquier salame, no sé cómo, bueno, cualquier ahí, ¿cómo le dicen a alguien que es medio ignorante? A cualquier hijo de vecino, y uno le cree como si fuera Dios el que estuviera hablando. Y uno suele decir cosas como, me encantó lo que dijo esta persona, porque, o sea, a vos te gustó. Pero hay que ver si le gusta a Dios. O sea, ¿de dónde te estás agarrando? ¿Qué es lo que está robando a Cristo como la palabra en tu vida? Es que estás sin entendimiento. Jesús se quedó para que entendiesen las Escrituras. Y abrió el entendimiento de los discípulos antes de irse. Amén. Amén. Clave, ¿no? Y dice, Moisés, los profetas y los salmos son 3 eslabones claves para el entendimiento de las Escrituras. La frase dice, y comenzando, Jesús agarró los rollos, abrió las Escrituras, dice, y comenzando, la palabra es diermemeneu, es el orden, o sea, ordenadamente. O sea, el entendimiento de las Escrituras tiene un orden. Y comenzando desde Moisés, los profetas y los salmos. Pero no es que le agarró Isaías 9, Isaías 53, Salmo 22, los que todos conocemos. No. Hizo un repaso de las Escrituras y dijo, todos dan testimonio de mí. ¿No? O sea, no hizo un estudio bíblico, no habló de exégesis, sino de que habló de aquello de lo que Pablo llamó la causa, ¿no? La gloriosa causa que nos tiene completamente atrapados, gloriosamente atrapados. Jesús estaba dando alguna instrucción acerca de una nueva doctrina. No. Quería que lo vean a Él. Si lo veían a Él, iban a entender el reino de Dios. Él era el reino de Dios. Y los apóstoles usaron este nuevo entendimiento. Y lo que es algo impresionante, porque Pedro era un pescador bruto. Pero, o sea, metía la pata todo el tiempo, ¿no? Pero cuando fue revestido del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, todos dijeron, ese no es Pedro. ¿Saben qué nombró Pedro en la primera predicación? Nombró al profeta Joel. Nombró al Salmo 16, el Salmo 110. Habló del cumplimiento de lo que Dios había anunciado por boca de todos los profetas, diciendo, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Y explicó que a partir de Samuel
en adelante, todos cuantos habían hablado también han anunciado estos días. Tremendo. Pedro, Esteban cuando estaba siendo apedreado hizo un relato de todas las escrituras. Todas daban testimonio de él. Felipe le predicó al eunuco etíope con Isaías 53, ¿o no? Y luego aparece Pablo, diciendo: yo soy el apóstol escogido para revelar el misterio de su voluntad. Y explica que todo lo que había pasado, el diluvio, el éxodo, la historia de Jonás, todo, en realidad no eran historias. Todo estaba dando testimonio del misterio que había estado oculto desde tiempos eternos, de los siglos y las edades, que es Cristo en nosotros. El reino de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Bueno, lo seguimos a la tarde. Amén. ¿Me parece?